Thank you, Danko. Thank you so much for your tip. I was mute. Yeah. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal el día de hoy? Thank you, Danko. I love you. Thank you, thank you, thank you. I was kissing you, but I was mute. ¡Aushi! ¿Cómo estás? Dios mío. Okay, we're going to read Olá, mozinha linda, glitches in the preciosa, Matrix. hermosa. Como Vamos a leer estas. glitches en la Matrix hoy. Nos vamos a Reddit. ¿Qué? ¿Cómo estás? Ya pensando, digo. ¿Cómo se llama la melodía? X-Files. Expedientes X. Es la música de Expedientes X. De Matrix. Oh, don't you know when there's a glitch in the Matrix, Danko? Por fin puedo estar con usted. Hoko, bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bonito? ¿Bonito o bonita? No sé si eres bonito o bonita, pero welcome. Thank you. ¿Vas a jugar al juego de Expediente X? ¿Hay un juego de eso? ¿Qué serie la de X-Files? La clásica, pues. La clásica, pues, la única y válida. A ver, vamos a ver. Me voy a buscar. Voy a buscar música que nos vaya a encajar con esto. Bonito, ok, bonito. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero voy a hablar de mi vida un poco. Como siempre, well, if there are glitches in the Matrix, I want to be a red pill so I can do all the cool stuff in the movies. Okay, it's not exactly like the movie, but a glitch in the Matrix appears when you remember another life, or we will see. We're going to read those stories, don't worry, you will understand. Bueno, los glitches en la Matrix, para el que no lo sepa, es básicamente... Ay, espérense que se pone otra cosa. Cuando algo pasa que no encaja en esta realidad, ¿ok? Por ejemplo, que tú dices, uy, yo recuerdo que esta persona murió y ahora dicen que ha muerto otra vez, o recuerdo una canción, pero esa canción no existe, cosas así, ¿ok? Cosas así. A ver, esta música no me pone muy paranormal, ¿eh? Quiero algo paranormal playlist, please. Y gracias. Alien Music, a ver. Alien. Esto es como synth, ¿no? O sea, it's a kind of synth. Bueno, os voy a leer. A ver. ¿Cómo habéis estado? Cuéntenme, ¿qué habéis hecho hoy? ¿Qué habéis desayunado? ¿Qué habéis hecho? Cuéntenme. ¿A ti qué te gustan las cosas de horror? ¿Ya viste los episodios de Haunted en Netflix? Haunted me suena. Me suena haberlo visto, Aoshi. Me suena haberlo visto y haber llorado con un capítulo. Pero Haunted es esa que son historias latinas, de Latinoamérica. Sí, cierto. ¿Ha cenado usted? No. Pero tengo fruta. Have fruit. I'm eating. I don't know. Bueno. A ver. Hola, soy nuevo. Hola, Mario, bienvenido. ¿Qué tal? La canción sin nombre la conoces, Mochi. No. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se llama así. ¿Y es así paranormal o no? Desperté a las 3 de la tarde, Gaby, ¿estás bien? Eso no es despertar, eso es salir del coma, créanme.
canción buscas? Yo quiero algo. Yo quiero bailar toda la noche. No sé, quiero música paranormal. Esto es muy, es demasiado. Synth. Quiero escuchar ¿Qué albures te sabes, Moshi? Dime más. ¿Por qué quieres que te alburee? ¿Tanto te gusta ser penetrado? Bueno, no te preocupes. A ver si se me ocurre algo, te lo digo. No, don't worry. Latina, sí, ¿no? Eran como... Sí, 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 sí. Ah, vale. Son las que dice Aoshi. Sí, están la de Haunted de USA, de Estados Unidos. Y luego está Haunted de LATAM. La de LATAM es la que da miedo. Con la de LATAM yo lloré. En el primer capítulo yo lloré porque literal vi algo después de ver ese capítulo. Es cuando estaba en la casa esa anterior en la que estaba mega embrujada y muy mal todo. Desayuno una barrita de chips ahoy con leche. ¡Ay, qué rico! Fui a clase, la profe me dejó en ridículo. ¡Ah! ¿Por qué? Estaba llamada con mi meja. ¿Qué es una meja? ¡Ay, Dios mío! La de Hill House. No, ya no quiero ver más cosas de miedo. Estoy harta. Tengo una amiga que se despierta a las 5 p.m. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Está arruinando su vida y su cuerpo. Menudo capitulado tiene en plano secuencia. ¿Cuál? No, el misterio es que no se sabe ni el nombre ni el artista. ¿Están hablando de mí? ¿Se están riendo de que yo no memorizo cosas? Los de Stranger Things. Bueno. Este like a... Perdón. Bueno. Es que se vaya una cosa, Andy. Mire, esto no es música. Me está estafando Mario. Ya me está estafando. Hola, la banda. Uy, sí, es cierto, ¿no? La moto, madre mía. Bueno, yo ya tengo abierto el subreddit, pero voy a hablar un rato con ustedes. La música dura un minuto. Creo que después de un minuto nos quedaremos sin canciones. Buscaré algo. Belmont tá julgado esta carta. Esta da suspense mose https://youtube.b/já 45 por 5k. A ver. ¿Crees muy gracioso? ¡Vanello! ¡Córtenle la cabeza! Maldita sea. Maldita sea, no. Zule, esa madre. Es que está buenísimo esa madre en realidad, ¿eh? Ay, quiero ver esa película. ¿Por qué no dijiste que viésemos La Máscara? ¿Por qué dijiste que 300? Yeah, it's from the mosque. Pues música de traducción sin copy. Bueno, en realidad da igual que tenga copy o no, porque como tengo quitada la música de los bots, pues no hay problema. Chin, chiquipum, chin, chiquipum. Bueno, ya basta. Ya basta. Esto me está cortando el mood. Me está cortando el mood. Y yo digo que hoy hay mood de miedo. Porque me da la gana. ¿Qué os pasa? Sí, algo así. ¿Qué peli quieres ver, Moshi? No, hay que ver la peli de 300. Ayer dijimos que le íbamos a ver. Pero no sé, este fin de semana no creo tener tiempo. Estoy enojada. Estoy muy enojada, chicos. Estoy muy enojada porque... Pues sí, estoy muy enojada.
¿Ustedes qué hacen cuando se enojan para desenojarse? ¿Mm? Uy, es verdad, Ash se va de los Simpson, digo, de Pokémon. Es un poco triste. Me lo ha hecho Inter esta mañana. Y ya no iba a volver. Que ya se va y ya no vuelve. Qué lástima en realidad, pero ya le tocaba. Es R. Dan coisa mais ¿Podemos jogado esta ponerlo? carta. Oh, wait. Podemos poner el SR si ustedes quieren. Hola, Senkun, ¿qué tal? Let me see. Go ahead and act confidently, Cancer. You will probably find that you are more stable and grounded in general, leaving you free to explore and take more risk than you normally would. Your intuition intuition may be strong, so don't hesitate to rely on it. Make sure your actions are clear and decisive. And you have a great deal of power, so use it wisely. It's so accurate for me, Danko. And for you, it's so accurate. Ay. Ya le tocaba crecer. Ya, jubilan a Lash, maldita sea, ya que no salga. Vamos sus TikToks. ¡Hala, vienes de TikTok! ¡Secton! ¡Qué guay! Showbill Bienvenido, espero que te lo monta pases jogado muy esta bien. carta. Y este es Nubes Inicio, deja de Sim estropearme la bienvenida. Ya no para de estropearme este hombre. Alex Lager 27 Oye, ha Alex, jogado esta ¿de qué signo carta. eres? ¿De qué signo eres? Leo, a ver. A ver. Yo casi soy Leo, ¿saben? O sea, por unos días no fui Leo, en realidad. A ver, ay, esta música me perturba. Me perturba mucho. ¿No hay algo más normal? Esto. A ver, leo hoy. Si tus sentimientos hacia esa persona que has conocido recientemente te intensifican a diario, Leo, haz lo posible para no demostrárselo. Corres el riesgo de que pierda interés. No siempre es positivo entregarse de buenas a primeras. En ocasiones hay que utilizar la estrategia, coquetear y mantener un cierto halo de misterio. Esto suele dar muy buenos resultados. Oye, eso está muy alto, ¿eh? O sea, la música está muy alta. Al menos para mí, no sé ustedes. Si no, ya se las he bajado, se joden. ¡Ah! ¡Que me lagueo! En el terreno laboral, si sigues pensando que has tocado techo o que nada de lo que haces es apreciado, hoy es un buen día para hacer un alarde de talento y creatividad. Los jefes valorarán tu capacidad para dar nuevos enfoques. ¿Tienes jefe, Alex? Y tus propuestas para aplicar ideas alternativas. Hasta es posible que consigas tu reconocimiento material. Oh. Esto te devolverá el entusiasmo por vivir. No, mentira. Te espera un futuro prometedor y no tardarás en ver las primeras señales de ello. No, ¿verdad? No. Creo que no he acertado en nada. Fortune teller. I am. I'm going to read the hands Dan coisa mais and the jogado esta cards. carta. Why? ¿Por qué? Why you do that? Yo soy Leo, pero no leo. ¿Por qué no lees? Ustedes no leen libros. Ustedes no leen libros. Do you read books? By the way, I'm curious. Ni jefe ni novia, no acertó ni una. ¡Hala! ¡Qué mal! ¡Qué mal, Alex! Se volvió un slime. ¿Estás queriendo decir que no estoy bonita? ¿Es esto? Oye, esto es muy tenso, espérate. Me está dando ansiedad. Está dando ansiedad, espérense. Vale, bueno. Listo. Me daba ansiedad la música. ¿No les pasa que les da ansiedad la música? A mí sí. A mí me da ansiedad muchas cosas en la vida.
he descubierto que me da ansiedad la gente. Antes no me daba ansiedad a la gente, pero ahora me da ansiedad a la gente. Me da ansiedad mirarle a los ojos. Cuando yo antes siempre miraba a los ojos. Pero ahora ya no puedo mirar a alguien a los ojos porque me dan ganas. A ver, yo me explico. Cuando miro a alguien a los ojos me dan ganas de ahorcarlo. ¿Estoy mal? Era normal eso. Ay, qué estética, que sí, sí, bien bonita. I'm so pretty. Am, soy el Galak. Me gustan los libros. ¿Te gustan los libros que sueles leer? Mira a las bobas. Ya estás, ya estás de horny, sí, yo. Ay, pero, ¿por qué? ¿Cómo voy a mirar a la gente a las bobas? Dime, ¿cómo les voy a mirar a las bobas? No estoy pensando racionalmente. Ay, brr. Bueno, que ganas de que me miren a los ojos, digo a las bobas, digo, ¿qué? Do you get any power while you are in this form? Like ultimate artist power or something like that. Imagine I'm extra fast drawing. That will be a nice power. Uh, if you could have a superpower, which one do you wanna have? I wanna be. I wanna have mental control. Si pudiesen elegir un superpoder, ¿qué elegirían? No sé, me da curiosidad. Se puede saber mucho de la gente según la respuesta, ¿eh? Sí, se me está distorsionando el espacio alrededor mía, pero no pasa nada, ya estoy bien. Es que me siento un poco inflada, ¿no? Hace un rato. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llenos de ahorcar rucas, digo, ¿qué? Vengas para acá, pues, me lo está pidiendo así. I want to shoot fire out of my hands. That's the power I want. Why? Are you going to destroy everything? El superpoder de Batman. El poder del dinero. ¡Ah! ¡Qué buen superpoder! Yo también quiero ser Batman. Soy Batman. Así. ¡Hala! Invisible. ¡Ah! Para verme mientras estoy en la ducha, Nati. ¿Es eso? ¿Eso quieres hacer? Crear cosas. Oh, crear materia. Detener el tiempo. Como Dio. Ah. Ay. Papi Dio. Papi Dio es el mejor. I can toast marshmallow wherever I want. You want that power just for toast marshmallows? So sweet. Well, you can cook. You can cook, or you can bake. If you control the fire, you can bake cookies. Tiene dos superpoderes, el dinero y estar permanentemente ronco. Uy, sí. Uy, sí. Pobrecito, yo a Batman le daría un caramelo de menta. No, no, no te creo, Nati. Eres una mentirosa. Eres una hentai. 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 Ay, de chica era muy inquieta por un curso. Ahora los miro fijamente a los ojos. Ay, a mí me da vergüenza ya que me miren a los ojos. Creo que antes era muy confident, muy, muy segura de mí misma y ahora no sé. He ido cambiando, he ido evolucionando. Teleportation. I will no longer need a car. Oh, imagine. And maybe you could teleport people. Maybe you Xiao can. Belmont ha jogado esta carta, aunque no soy pero así é pouco inútil decirlo. You can open a business. You can transport people with that power. Nice. Aunque no soy. Vaca, ecchi, hentai. Siempre en horny, nunca en horny. ¿Qué pasó ahí, Nati? Ay, Nati, ¿cómo así? Manipular el tiempo. Las cosas con el tiempo es que son un poco complicadas.
Porque cuando ya estás manipulando el tiempo, ya no es tu línea de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¡Ah! Nos vemos mutuamente ya. Es para la infidelidad de las parejas y más cosas. Ah, uy, uy, ¿qué pasó, Nati? ¿Quién te fue infiel? ¿A quién hay que matar? Yo voy, con un hacha, no tengas problema. Ser cambiaformas. ¡Ah! ¡Hala! Podría ser Elon Musk. Podría ser Elon Musk y llegar a las oficinas y decir, hola, dame dinero. Eso sería guay, en serio. No, no, gente, no estén tristes. Sé que Henry Cavill ya no será Superman, pero al menos estará en Warhammer. Oigan, ¿y cómo está eso de que el de Witcher se fue también? Le dijo a la mierda esta serie en Netflix, que me por culo. Y se fue. Bueno, fue hace ya unas semanas o un mes, no me acuerdo, pero yo voy con retraso, como con Internet Explorer voy. Na, 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 na. Yeah, someone told that Henry Cavill left the cast of the Superman movies. Imagina que se te buguea el superpoder y se congela para siempre. ¡Ah! ¿Eso puede pasar? Y ya nunca vuelves a poner el tiempo, entonces vivirías ahí en una eterna soledad. ¡Ah! Y qué triste, ¿no? No, no me gusta ese poder. Nadie me fue infiel. ¿Qué poder eliges? Control mental. ¿Eso o inmortalidad conveniente? Me gustaría ser inmortal, pero en el momento en el que yo diga, ok, me quiero morir, poder tener la posibilidad de morir. Sí. ¿Eso o control mental? Una de esas dos, posiblemente. He got removed like weeks after he got reintroduced as Superman. But why? Why? What happened? La gente pensando en que si retrocede en el tiempo cambia de línea y todo, pero a mí ¿qué me importa? Yo solo quiero ganar la ranked. Ah, pues también. Ah, pues también. Pero entonces estás haciendo ahí un montón de multilíneas solo porque quieres ganar el ranked y eso es egoísta, ¿no crees? Vas a colapsar el espacio-tiempo. Quisiera poder de rebobinar de Eri Boku no Hero para volver a todo el mundo en chango. Mm, Creo que no funcionaría así, ¿no? Porque en todo caso volverían a su estado bebé, luego morirían. Papam. El bolsillo de Doraemon, que esa es buena. Inmortales para siempre. No, inmortal conveniente. O sea, con un Switch que lo pueda apagar y encender. O sea, yo elijo el poder del Switch inmortal. Ese es el mejor poder de todos. Ay, no quiero que me controle, quiero tener una vida. Ya no tendrás vida. Ya perteneces a este canal. Then remember when I saw an article on it, and for some reason I forgot. And Ash is not gonna be a part of Pokemon anymore. Ash Ketchum. Si pudiera vivir en un mundo ficticio, ¿cuál sería yo Pokémon? Pues... déjame pensar. Yo probablemente viviría en el mundo de Full Metal Alchemist. Bastaría. Me gusta que el tema de la alquimia y la magia pueda llegar a ser real. Es muy guay. Digimon. También me molaría el mundo de Digimon. Me gustaría el poder de teletransportarme por ir con la mochi así como Jump. Ay, qué bonito el Mario. El Mario le dices, ¿qué superpoder quieres? Y piensa en mí. Y piensa en cómo podría ser conveniente para la mochi. Qué adorable. Qué bueno que cambiamos del sótano de santuario. Sí. Hola, papu. Venimos de la grasa. Siempre estuvimos en la grasa. En el mundo digital el tiempo va muy lento. Sí. Ha deformado el mundo, el tiempo y todo. Qué guay. Madoka mágica. Uf, turbio, ¿eh? No sé. Podría ser una linda chica mágica.
Tú vas a ser una chica mágica o Vaporeon. Vaporeon is going to be a magical girl. No tener. Very interesting. Yo te ayudaría siendo invisible. Buah, ala. Madoka sería una bruja. Uf, ¿eso pasó en algún momento? Tengo recuerdos de que Madoka se convirtiese en bruja. Sí pasó, ¿no? Sería Sailor Neptune. ¿Saben que yo soñé? No sé si fue esta noche o la noche anterior con Sailor Neptune. Neptune. Uy, Neptune. Neptuno. ¿Qué fue? No me acuerdo que soñé, no me acuerdo muy bien porque ya. Que fue ayer, no fue hoy. Ay, Diosito. Fue Vaporeon en realidad. Qué fuerte. ¿Qué pasó? Pero en otras líneas. Aparte era la mejor. ¡Ah! ¿Cuál era su chica favorita? A mí me gustaba mucho Venus. Me gustaba Venus y me gustaba Usagi. Usagi me gustaba mucho. Luego me gustó mucho Chibiusa. Pero luego es que, pues no sé, es que son bien inútiles ahí todas. En realidad la más madura yo diría que es Mercurio, pero es que Mercurio tiene el pelo corto y lo tiene azul y no me gusta eso, no me gusta. ¿Saben que Vaporeon es un Pokémon? Sí. Yo soñé con el frutero vendiéndome un pimiento. Ay, ¿por qué soñamos esas cosas? Es como la gente piensa que los sueños tienen significado y de repente es como, pues yo soñé que compraba un pimiento. Oigan, ayer me estoy acordando de algo que les iba a decir ayer. Bueno, hace 3 meses planté. Pues sí, lo siento. Lo siento. Eh, hace 3 meses, 4 casi, planté un montón de plantitas y las metí en un invernadero y hasta hace 2 días salieron. Han salido un montón de zanahorias. Un montón, en serio, como 10. No sé cómo las voy a conservar, pero bueno, se intentará. Mercurio era el azul. Júpiter era la verde. ¿Júpiter era la verde? Sí, Júpiter era la verde. Na, 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 na. Y Urano sí que estaba bien mami también. Bueno, Urano era la que parecía un chico, pero era una chica. Na, na, na. Uy, a mí también me encanta Homura. Homura es genial, me encanta, la admiro mucho. Los japoneses sí sexualizamos el sistema solar. Pero Vaporeon, o sea, ¿cómo te gustan las Sailor? De esa forma. Me has decepcionado. Se veía normal. Yo soñé una vez que estaba acostado en el suelo sin moverme. Fue bien. Yo he soñado que estoy en un sueño entre otro sueño. Na, 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 na. Me acordé de mi Lore. Me acordé de mi Lore. Es lo que dice la chica de negro. Y si lo que vemos y sentimos es un sueño dentro de otro sueño. Si en realidad esto es un sueño. En realidad. Los pepinos. De hecho, planté pepinos, salieron pepinos y murieron. Murieron de frío los pobrecitos. Y eso que los tengo con un plastiquito encima. O sea que. No sé. Creo que los pepinos no se van a dar. Nunca tendremos pepinos. Nunca podré tener un pepino. Yo solo quería tener un pepino, chicos. La verdad. Yo no tenía otro pensamiento en la vida. Solo quería un pepino grande, gordo. Pero nada. En veces no se puede. Es así, hay que aceptarlo. I'm crying because my cucumber plants, they died, and I wanted to I wanted to farm cucumbers. Yeah, but well,
I want to have big and beautiful cucumbers. It's so cold. It's so cold. That's why they died. Well, I will try. I will try maybe in summer. Hmm. No sé, okay. No, I'm not okay. Ah, pepinos, gracias, Nati. Un detalle. It's snowing here. Oh, really? Oh, can you take a picture? I love snow. I love snow. But here, where I live, never snow because it's so near to the beach. Mm. Bueno, uno que no quepa en la boca. ¡Al Guaporion! ¡Qué guarro, qué guarro! Te voy a llamar Guarronion. Guarrorion. Le voy a llamar Guarrorion a partir de ahora porque es un hentai, hentai. Se me antojó comerme un pepino, ahora vengo. ¡Ah! Otro guarro, ¿será posible? Otro guarro. Cochino, sí. Cochino. How much snow we are supposed to get, to be honest? Guarro. Guarro. I wanna see the snow. Please send me the picture. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer cositas. La cosa es, hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema. Me voy a abrir el traductor por si acaso hay alguna palabra que no sé traducir. Porque el Reddit de Glitches in the Matrix está en inglés. O sea, ahí tenemos un big problem. A ver. Ok, a ver. Verga, ¿dónde quedó el subreddit? Que yo lo tenía aquí abierto. Bueno, aquí. Esperen un momento. Voy a buscar la pantalla. A ver, aquí. Vamos a hacer un mega zoom así. Está bien, ¿no? Ahí se ve. Ok. Ahora sí. Vamos a buscar música. Música tenebrosa. Oh, Silent Hill. Silent Hill. Yes, yes. Bueno. You Light Mode. ¡Cállate, Alex! ¿Qué clase de modo quieres que tenga en Reddit? ¿Hay modo oscuro en Reddit? Es que no tengo sesión iniciada ni nada. No tengo sesión iniciada ni nada. Bueno, a ver. Os comento. Los he ordenado por más votados y de este mes. Ok. Vamos a leer. Ponle modo oscuro. No se pone modo oscuro. Mucho mejor. Mucho mejor, sí, mucho mejor. Me encanta, vale, genial, estupendo. A ver. A ver. Ok. Un mensaje desde otra realidad alternativa. Oh my god. Oh my god, a ver. En 2013. Bueno, de vuelta a 2013. Estoy en casa porque he vuelto del colegio. Bueno, del college. El college es como el bachillerato, ¿cierto? En una reunión familiar en el lago con mis familiares. Ok. Temprano en la mañana, mi papá se ha caído en el lago con su teléfono en el bolsillo. Entonces es cuando su teléfono no es resistente al agua, ¿ok? Así que ninguno de los botones funcionaban y la pantalla parecía que no mostraba nada. No teníamos arroz, así que solo lo pusimos en el bolso de mi mamá. Varias horas después, nos metimos al coche porque ya nos íbamos. Entonces empezamos a escuchar algo que venía del bolso de mi mamá. Uy, no era un Nokia.
El Nokia que sobrevivió. Pusimos, sacamos el teléfono de papá y un mensaje estaba en la pantalla en loop. Hey, este es el nombre de mi mamá. Te estoy llamando para decirte que estamos en el Hummingbird Festival. Y no había nada inherentemente creepy ni nada, pero eso es lo que decía el mensaje de voz, o sea, era muy básico. Excepto por el hecho de que ninguno de nosotros, incluido mi mamá, nunca han escuchado acerca del Hammond Festival. The fuck. La voz era definitivamente la voz de mi mamá y decía que era mi mamá, o sea, primer y segundo nombre. Nunca obtuvimos el mensaje, nunca pudimos obtener el mensaje, eh, nunca pudimos dejar que, o sea, como estaba en loop el mensaje que recibieron, nunca pudieron hacer que parase de reproducirse hasta que paró después de media hora. El teléfono nunca funcionó jamás después de eso. No tenemos una explicación racional por qué pasó y solo aceptamos que fue un glitch en la realidad. Un mensaje de otra realidad alternativa. What the fuck. Plot twist es una llamada del futuro. ¡Ah! Irás al festival Hummingbird en el futuro. ¡Ah! Fuck. Obviamente Mochi no lo tiene en modo oscuro. Recuerden que es racista. Oye, era ya. Maldita sea, cállate. Ostras. Hola, Joel. Hola, Eric. Qué mal rollo. ¿Qué explicación le dais a eso? ¿Qué explicación le dais? Es muy raro, ¿no? Nunca, cállate. A ver, esto es anuncio, ¿no? Esto es en plan anuncio. A ver. Vale. Vamos a ver. Oye, si pongo esto en traducir, ¿qué tal me lo traduces? Pregunto, digo. A ver. Ah, tomate. Es que raro, es muy raro, ¿eh? Muy rara coincidencia. No, coincidencia de qué, o sea. ¿Coincidencia de qué? Le llegó un mensaje y el teléfono estaba mojado. Vale, vamos a ver. Mi esposo, mi hija y yo fuimos a tener unas mini vacaciones en la casa de mi mamá. Vive a casi 3 horas de nosotros. Pasamos el día allí y todo iba bien hasta que llegó la hora de la cena. Tomó el vasito, es un sippy cup, es como un vasito, un vasito chiquito como en plan de bebés, ¿no? Creo. Es del tipo que... lo dice aquí. The kind with a sassy scene. Bueno, está hablando de qué tipo de vasito era. Vale. Y se lo entregó a mi esposo para que pudiese tenerlo mientras él cuidaba a nuestra hija, mientras yo hacía las compras con mi mamá. Regresamos a su casa y mi hija empezó a decir que quería jugo. Le pregunté a mi esposo dónde estaba el vasito y me dijo que lo dejó sobre la mesa, pero que ya no estaba ahí. Buscamos por todas partes y había desaparecido por completo. Abatido, abatida, vuelvo a la tienda y le compro otro. Terminamos las vacaciones sin más. Unos 3 o 4 meses después de volver a casa, noté un bulto en el sofá. Y no es como si algo hubiera caído allí, sino que pareciera que hubiera sido colocado allí mientras... fuck. Que había sido colocado allí. Nunca me había dado cuenta de esto antes y la curiosidad se apoderó de mí, así que abrí el sofá. Era el vasito de mi hija que desapareció de casa de mi mamá hacía varios meses. Y nunca he podido explicar eso, así que lo atribuyo a ser un problema, digamos, técnico en la Matrix. Un glitch. Todo. O sea, desapareció el vasito en casa de su mamá y apareció en su propia casa meses después. Vasito chiquito, vasito chiquito. Eso es lo que me pasó ayer. Oye, esto es lo que me pasó a mí. Que yo tenía un cargador de Game Boy Advance y de repente
Desapareció y lo encontré hace nada, una semana. Y estaba en el mismo sitio que lo abandoné, pero antes no estaba. Y ahora sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Qué raro. I changed my mind, Lucy. Went outside and took a picture of the backyard right now. There is not a lot of snow on the ground, though. I just sent it to you. Yeah, we'll see. We'll see. We'll see when the stream's over. A ver, ¿qué más? Vale, mi voz dijo... A ver, mi voz dijo algo más. ¿Eh? Esto le acaba de suceder a mi prometido. Estamos un poco asustados. No puedo encontrar su teléfono. Yo le iba a llamar para ver si podía encontrarlo. Cuando encontró su teléfono, respondió en el altavoz y dijo hola mientras estaba a mi lado. Yo respondí con un hola también, pero cuando escuchamos mi voz proveniente de su teléfono, claramente era yo diciendo hey. Nos miramos y terminé la llamada. No podemos encontrar una explicación racional, lo que no significa que no haya una, simplemente no pudimos pensar en una. Edith, me hizo sentir como en esas escenas de terror, donde un personaje está parado frente al espejo y su reflejo no coincide con sus movimientos. Oh, interesante, interesante. Era su prometida. Oh, era su otra prometida desde un universo paralelo. Le están diciendo aquí en los comentarios. Te robé Henry para las partidas. A mí me ha pasado alguna vez de realizar una llamada telefónica y escuchar voces de alguien, aparte de con quien hablo. Yo tengo un amigo, bueno, es un amigo de un amigo realmente, que se llama Big Jump, que también es streamer. Y él, siempre que le llamaban por Discord, se le escuchaba una voz de una señora mayor. De una señora mayor. Entonces, bueno, creo que decían que era su abuela. Creo que decían que era su abuela, porque a veces se escuchaba y a veces no. Y él estaba en su... Pero solo se escuchaba por Skype, creo. No sé, una cosa muy rara, chicos. Está en el catálogo Mandela. No, estamos viendo glitches en la Matrix. A ver. Tomé una siesta en el 1 de febrero de 2020. Nunca me desperté. A ver, este. Siempre he sido muy abierto de mente y creo que todo es posible. He intentado tener un significado científico o místico a todo lo que le ha pasado a mi vida, pero para esta historia no tengo una respuesta definitiva. Vamos a ver. Como he mencionado en el título, esto pasó hace 3 años. Vivo en Brasil y he gastado como he pasado como 3 semanas en New York City por trabajo. Llegué a New York el 28 de enero con síntomas de resfriado, pero no suficientes como para ponerme en cama. Esto fue a la vez cuando el COVID estaba empezando a tener alguna repercusión en las noticias, pero nada que pudiese causar una alarma global porque solamente era en China y no había ningunos casos en otros países. ¿Ya? Trabajé como lo esperado, saludable y estornudando el 28 de enero, bueno, esa semana, del 28 de enero. Tuve el fin de semana libre y fui a explorar New York. Como ya había ido a New York otras veces, incluyendo una estancia de 40 días en diciembre de 2019, no fui como de turista. Creo que esto significa turista. O sea, de viendo cosas, ¿no? Solo circulé por City Bike, por el Central Park y tuve una comida en el 14, bueno, esta es la calle. Sí, en un mercado, restaurante, porque necesitaba pasar por GameStop para comprarme un cable de poder, o sea, un enchufe para la Play 4. Porque sí, me la traje a mi,
a mi viaje de trabajo. Me sentía extra cansada, cansado cuando estaba tomando el lunch y entonces decidí ir hacia el hotel y tomar el metro. Una vez que estaba en la habitación del hotel, estaba como febril. Tomé Alka-Seltzer, que será un medicamento, y decidí tomar una siesta. Y eso fue todo. Lo siguiente que recuerdo fue estar viendo una jugada de mi equipo de soccer 3 horas después que me fui a dormir. Y ya no tenía ni fiebre ni ningún síntoma de resfriado. No me acuerdo de haberme levantado para nada. No tengo ninguna memoria de haberme levantado de la cama o encender el PC o siquiera haber iniciado la plataforma de streaming. Una vez que estaba en la cama, durmiendo, un segundo después estaba delante viendo el partido de soccer, con ninguno de los síntomas que tenía 3 horas antes. Al principio estaba como, ok, probablemente tenga amnesia y no tengo un historial de amnesia ni nada de eso. Entonces esta historia solamente se vuelve creepy cuando Ah, cuando cuando todos los eventos mundiales, estilo COVID y así, pasaron los meses siguientes. Es decir, no nos importaba el COVID para nada. Nadie le importaba una mierda la situación, que estuviese fuera de control si no salía de China. Oh, I believe everything became worse in all aspects. Pero en plan, este señor estaba en otra realidad y despertó aquí. Qué raro. Qué raro, se cambió ahí de dimensión. He leído mucho acerca de cambiar de dimensiones. Y esta es lo más cercano que tengo y la explicación que tengo. Quizá me morí del resfriado. Wow. Ay, hola Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es andaluz como yo, es andaluz. Dice que ha tomado una siesta de 3 horas, pero en realidad no solo ha tomado una siesta de 3 horas, sino que se ha levantado en otra dimensión. You know, you could buy just a power cord. Yeah, you can. ¿Te escuchas enferma? Estoy enferma. Estoy muy enferma todavía. Estoy enfermita todavía. What the fuck? 3 horas solo. Será de Jaén como mucho, seguramente. Eso es poco. 3 horas de siesta es poco. Oiga, pero 3 horas y despertó en otra dimensión, ¿eh? Yo no sé qué deciros. Para 3 horas no te echas siesta. Ay, maldito. Malditos andaluces que se echan la siesta ahí para no despertar jamás. Jolines, ¿eh? Oh. Sí, no, aquí le dicen que a lo mejor era sonámbulo y que quizás perdió la memoria por la medicación. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? No sé, ¿seguimos viendo casos de estos o queréis ver memes? Decidme qué queréis hacer. Si no, yo me quedo leyendo esto. El Valium. El Valium, total, ¿eh? Total, total. Oigan, este subreddit no es tan famoso. Se me hace raro que no sea tan famoso. Hmm, Debería de ser mucho más famoso porque en realidad... ¿A ustedes les ha pasado algún glitch en la Matrix? Unas más. Bueno, a ver. Mi glitch más notable. Esto me ha explotado esta mañana. Este no sé qué es. No. ¿Eh? Esto es lo malo del directo, ¿no? Ah, la perilla de la puerta. Ok. Ok. Espérense. Le voy a dar a traducir que sea más fácil. Ay, no tengo que estar traduciendo. Esto me impactó hoy. Tomé un pomo de la puerta de mi baño para reemplazarlo. El nuevo estaba encerrado en casa. Estaba encerrado en una casa de plástico. ¿Eh? The one was in case
¿vale? Ok, el nuevo pomo de la cerradura estaba todavía con el plástico. Y el antiguo estaba todavía en ¿cómo se llama? En el fregadero. Me agaché para agarrar el nuevo y miré el agujero vacío en la puerta donde estaba la perilla vieja, para sorprenderme de que la perilla vieja todavía estaba en la puerta, pero no la habías quitado. La perilla, una perilla es como un pomo de una puerta, ¿vale? La perilla vieja real que quité en la puerta todavía estaba en el fregadero y la perilla nueva todavía estaba en el empaque. Este tercer pomo acaba de aparecer en la puerta. Me quedé allí por un minuto mirándolo todo, giré la nueva tercer pomo y ahí estaba. Finalmente bajé las escaleras para buscar a mi esposa, volví arriba y el tercer pomo ya no estaba ahí. Mi esposa pensó que estaba loco. Esa mierda estaba ahí. What the fuck? What the fuck? Madre mía. Diría que más bien sueños premonitorios. Ah, bueno, eso es del anterior, ¿no? Yo estoy en shock por este. Yo sé que me pasó uno hace poco, pero no recuerdo cuál fue. Uy, ya te acordarás seguramente. A mí lo más cercano es aquel cargador que os he dicho. Yo no sé, solo que antes me daban muchos déjà vus. Ay, a mí también. Antiguamente me daban muchísimos déjà vus de sitios que recordaba. En plan de sitios, recordar que estaba en sitios y sensaciones y todo, y dolores incluso, que nunca he sentido ni nada. O sea, que nunca he estado, nunca las he vivido, ¿no? Es raro, ¿eh? Sí, Campa, estamos viendo errores en la Matrix. Can somebody get me a red pill, please? I want to do some cool stuff if we're all in the Matrix. Maybe we are, and you already have powers, but you don't know how to use them. Mm. Qué cosa tan rara. It's so weird. You reading, Danko? You reading the post? Es que los de Yabu se han debido a una reencarnación. No lo sé, pero ¿habéis escuchado hablar del caso de Om Seti? ¿Alguien ha escuchado hablar de ese caso? Es muy curioso. Muy curioso el caso de Om Seti. Es básicamente una... Bueno, creo que lo he contado algunas veces. Algunas veces lo he contado. Si queréis podemos ver algún vídeo de eso. Ok, os lo pongo. A ver. A ver, alguien que me pueda decir rapidito quién fue esta señora. Este canal está muy buenardo. Vamos a verlo, a ver. Espérense. Espérense. Pongo la pantalla. Ustedes no estáis viendo nada, ¿eh? Esto es totalmente profesional. Para nada estoy resiseándola en directo. A ver. No, no lo conozco, Nati. A ver, Ryan dice, tengo un recuerdo borroso, pero una vez que me fui a dormir cuando desperté estaba en un mundo donde la raza humana ya estaba casi extinta y los habitantes que encontré no consideraban demonios que solo traían muerte y destrucción y no temían a un puto. Hasta que los guerreros huían de mí. Pero eso fue en un sueño, que despertaste en un sueño. Ah, quiero ver. I wanna see if I can have English subtitles. The case of Om Seti. Yeah. Perfect.
Lo subo más. Está al máximo. ¿Sí? Mm. Voy a comer. Es muy raro este caso. Yeah, they're good. They're good. For once. This case is so cool. ¿Se murió? Patas. ¿Digo qué? Ya no era la misma niña. La niña de pana. Sí, la niña de pana había muerto y estaba en plan de, ¿qué pasa? Ujú. Mm. Oh, claro. Claro, porque ella se acordaba de antes. ¡Ay, Campano! Bueno, ella estaba en Londres, o sea que estaba bien. Estaba normal. Mm. Mm. O sea, esta niña, básicamente,
se murió. Se murió y revivió al instante. Y digamos que yo lo que pienso es que, simplemente cambió de cuerpos con otra persona que murió. Entonces empezó a vivir su vida aquí. O sea, el alma de la anterior niña, pues vete tú a saber dónde quedó realmente. Hola, Byron, no sé. Mm, Hola, Yuck. Welcome. No ocupa cuerpos. Uno ocupa de cuerpos, sí. Se queda con su cuerpo de la niña. Mm. Era una sacerdotisa en tu anterior vida. Oh, era su mujer. Era la mujer, o sea, está explicando la anterior vida, obviamente. ¿Por qué? Ah. Ah, ¿por qué a ella y no a él? ¿Qué pasa? ¿Que se embarazó sola o qué? Reencarnar en Latam es como nacer en Dark Souls. No, el Isekai definitivo. Modo ultra difícil. Aparecer y nacer en Latam. Triste. Qué triste, ¿eh? En egipcio antiguo, o sea, tú me estás explicando cómo aprendió esa mujer egipcio antiguo. Es que eso es muy fuerte, ¿eh? Yo, si tengo que reencarnar, me tengo que ir a un Isekai, por favor, que sea en Japón, gracias. Sáquenme de Europa. Te sigo por TikTok y tus consejos para vivir. ¡Ah! Debería de hacer un vídeo de consejos para vivir, pero no sabría hacerlo. Ayuda, no da risa. ¡Hey, Facundo! ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía. Qué fuerte. Es que están subiendo los precios de todo en realidad, ¿eh? Están subiendo los precios de todo. Es una mierda como una catedral. Ahora ya no puedes ir a los sitios y comprar cosas. Hoy he ido al KFC, por cierto, no lo he dicho. He ido al KFC, me he pedido el menú taco. Dije, tú eres la de TikTok, yo soy la de TikTok. Está bueno, está bien, está bien. Ay, Diosito, casi me muero. Me muteo, pero casi me muero, ¿eh? Es que el menú taco lleva una salsa teriyaki. Latas de cola pasaron de 60 céntimos a 1 euro, what the ¿En dónde? Ah, bueno. Mm, sí.
Ay, qué pro. Qué pro, qué pro. Oh, ¿vemos vídeos de Dross? ¿Vemos vídeos de Dross? Ay, bueno, me ahogo. Ay, no te veo. Ah, mm. ¿No es ávidos? Colmillos de Mosi son muy notarios cuando sonríe. Sí. Solo cuando sonrío. Cuando no, no, se ocultan. Oh, así era Seti, qué feo. Qué feo, parece un señor viejo. Creo que se le dice ávidos, pero bueno, no pasa nada. De shit. Zuckerberg con 50 años. Real. Real. Mm. Pues si soy tu fan desde el año 1950. ¿Me conoces desde entonces? Debes de ser muy mayor. Me encantaría. Me encantaría que. Esto es algo bobo, quizás. Pero me hubiese gustado mucho que el lore y todo eso hubiese tenido éxito. Porque así podría haber hecho más cosas. Pero bueno, yo entiendo que a veces no es fácil llegar a todo el mundo. Pero bueno. Mm. Pero desgraciadamente si no hay gente que apoye eh, el lore, pues se va a quedar así. Es una lástima, pero no haré más lore seguramente. Mm. Lo digo por lo que ha dicho el señor de las gráficas, porque ha dicho, soy tu fan desde 1950, porque había historia creada, digamos, pensada y escrita de cómo iba a ser el lore en el pasado, porque ustedes saben que Moshi tiene varias Moshis en el pasado y da como varias vidas, pero pues nunca lo verán. Morirá en el olvido. Sale en un flashback, sí, en un flashback sale. Me encantan tus TikToks. Ay, bebé, muchas gracias. Besito para ti en el poto. Bueno, ya acabó, ¿no? Vamos a ver esto. A ver. A ver, espérate, Dross, amigo. Espérate, chotomate. Títulos. Títulos sí. Y. ¿Cómo lo traduzco? Auto translate. English.
Veamos. Veamos si que te me deshidratas. Ay, voy. Voy. Terminé mi última clase del ciclo. ¡Ay, felicidades! Ahora ya puedes pasar más tiempo aquí. Ya. Pues sí sirvió al ejército del Tercer Reich alemán. ¿Puede? Puede, puede. ¡Ah! Me asustaste, pendejo. Ok, seré discreta. Uy. Oh. Sí, bebé, ¿cómo estás, mi vida? Te vas a saludar. Besitos para ti, amor. Vas a volver a casa cagada. ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no me da miedo nada de esto. No, 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 no. ¿Ah? ¡Oh, ¡qué perro! Perro. Uh. Pero da un poco de miedo cómo habla, en realidad sí. So darkest stories and it is. It's a top, a 7 top of exorcism. No me da miedo, se asusta. No, 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 Mario. Es así, es así. Asterisco, se asusta, asterisco. Oye, no. No. Las nalgas, Dios mío, qué pervertido. El demonio. Ay, gracias, señores de las gráficas. Es muy amable. Ahora sí. Exacto, Mario, así sí. Oye, ¿estos no son los Warren? Así, mira, lo pone ahí. Y sí, sí eran. Se le pasó el demonio. Se lo contagió como si fuese COVID. ¿Eso se puede contagiar? En plan. Ay, me asustó. El enoño, el enoño. Hola. What the fuck? What the fuck? ¿Y nadie se metió a pararlo? Digo, no sé. Qué rico. Ay, me dieron ganas de comer jamón.
Ay, qué horror. ¿Te mandas chorizo? Sí, pero nada. Nunca había sido violento y de repente le dio esa cosa en la cabeza y mató al señor este hasta desfigurarlo. Qué raro. Sí, nos vemos, mi amor. Te amo. A ver, Michael. Ajá. Vale, va a acabar mal. Era religioso, va a acabar mal. No, es posible que haya algo imposible. ¿Eh? Bueno, hay cosas que son imposibles, ¿eh? Como ir hacia atrás en el tiempo, en teoría. Qué perturbador. No, no, no. ¡Ting! El sonido siempre pone ese. Oye, Michael, ¿estás bien? ¿Estás bien? Too strange. Y esquizo. Tenía esquizofrenia. Yeah, you're right, Tanko. I don't know why. I just see the video and I clicked it. I remember I couldn't stream on Halloween. ¡Ay! De seguro veía mucho TikTok, por eso estaba esquizofrénico. Es entendible. Escuchaba reggaetón. Escuchaba a Rosalía, que es peor. Efectos del TikTok. No, ni modo, efectos del TikTok. Evito fifi. Yeah, I wanted to read horror stories that day, but that day I hadn't my iPhone. I couldn't stream. I'm still sad. Whoa, 3 demons. Tanta cosa metida. ¿Por qué se le metieron tanta cosa? That's a lot of demons inside. God. ¿Eh? Oh, Dios mío. No, ¿por qué el perro? Podía hacerle lo que sea a la familia, pero el perro no. Why the dog? Don't touch the dog, please. No, no, no. Ay, mátenle ya. Kill them.
Sí que... Ay, Dios, esto está siendo muy tenso, ¿eh? Y me estoy tensando. Oh, a ver. Let's see. Ajá. Ajá. El sastre. Un caso antiguo, entonces, ¿no? Tenía otras voces. A lo mejor era bipolar. Maybe he was bipolar, bipolar. Tenía Manolo. Marky, how are you? Started to bark. A ladrar, what? Oh. Vivió así. He lived like that. He died alone. This was a catnap me. Ah, you're so cute. Okay, we are watching top of exorcisms, and I put the English subtitles so you can understand. Yay! They are they're so creepy. And yeah, we are watching horror stories on Christmas, of course. Yeah, yeah, we're doing Halloween on Christmas, of course. We are special. Mm, so interesting. So interesting topic. Exorcismo de Ronaldo. ¿Cómo? ¿Qué tal, Miquel? Bienvenido. Scary Christmas. Ya me confundí, güey. ¿Hablan inglés o español? Ambos. 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 Es que como hay viewers en inglés, pues también pues pongo subtitulitos en inglés, así pueden entender. Yo quedaría mejor en octubre. Perfecto. Ahora es perfecto. Ahora ponemos un This is Halloween y ya. ¿Qué tal, Miquel? Estamos con miedo, estamos con miedo. Estamos viendo un top 7 de exorcismos de Dross, de Drosito. Drosito anticonfío. Un villancico, claro. Sacando clases de inglés. Oh, English classes. No, I don't have that level. No tengo ese nivel. No tengo el nivel como para enseñar a nadie. Ojalá. Debería de volver a mis clases de inglés, pero no tengo tiempo. Papi Dross. Uf, papi. Papi Dross. ¿Cómo está Dross, Dios mío. What? Ew. Qué asco. Roland. En la iglesia, ¿cómo no? Hola, Virgil. Muchas gracias por los bits. ¿Cómo estás? Hija.
Moving chairs. Ay, no, no me susurren, me dan mal rollo los susurros. I don't like whispers. No, no, no. Ay, me alegra mucho que estés bien, corazón. Aquí estamos viendo vídeos de terror, pero en Navidades. Porque ¿ustedes no hacen eso? ¿Isn't that normal? Qué asco de No lo mires. Que miras el pie así, cierto, porque a ti te gustan las patas. Oye, qué cosa tan rara. Yo todo esto, ustedes se creen todo esto porque yo no me creo nada de esto. Do you think this is real? Because I don't think those stories are even real. Maybe it's the schizo people. I don't know. No me creo nada de esto. ¿Ustedes creen en los exorcismos? Do you believe on exorcisms? Do you think those are real? No creo, pero por si acaso tú sabes, sí, ¿no? Asterisco si es antigua, asterisco. ¿Qué? Uy, 2005, ¿eh? Ay, estamos viendo un top 7 de exorcismos Nati. Videos navideños, ya sabéis, o sea, normal, lo normal. Eso es normal. Uy, estaba muy mal. Estaba esquizo, lo dicho. ¡Oh! Tal. ¡Juanito! Esperen un momento. ¡Juanito! ¿Cómo estás? Esperen. Que llegó Juanito. Ay, Juanito. ¡Ah! Que me lagueo. Juanito, ¿cómo estás? Muchas gracias por la sub. ¿Cómo estás, manito? Da la sub y desaparece. Voy a llorar. Ay, Diosito. Hola, la chica vaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hola, Memo. ¿De dónde crees que soy? Cuéntame. Juanito, mandas un saludo, soy flan. O sea, Juanito tiene tantos fans, en realidad. O sea, tiene tantos fans que es como que él debería de estar aquí, streameando, no yo. Uy, qué mal rollo, Juanito, ¿tú qué opinas? Ay, no mames, 3 días sin comer, ¿qué les pasa? Esa es la manera de arreglar a la gente. Dejarles 3 días sin comer. ¡Ah! Ay, Diosito, Juanito, muchas gracias por los bits. Salí a la portada.
Ay, lo vio. Porque miramos mis antecedentes. No mames, tú fuiste Por exorcizado. Dios, salim-la por Tadar, Amos e Eilovio, por certo porque miramos mis antecedentes. Qué fuerte, Juanito. Qué fuerte. Yo no pensaba que tenías pasados ahí esquizofrénicos. No sé, la verdad, estábamos viendo un vídeo de una señora que se murió y reencarnó. Bueno, una señora no, una niña que se murió y reencarnó. Y ahora estamos viendo un vídeo de Dross. No sé, pues nada más pasó y ya. Oh, 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 oh. Claro, eso pasó cuando teníamos el sótano aún, ¿cierto? Pasaron tantas cosas ahí. Tan bonitas todas. En realidad. Qué bonito. Qué bonitos tiempos, ¿sí se acuerdan? Ay, sí, gracias por los beats. Empanadas. ¡Oh! Necesitamos un emote de empanadas, ¿no creen? Pero la Se empanada con la Joelito cara de Volvioiso Juanito. quer decir que vai haver empanadas? En la empanada, ¿sabes? Sería genial. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ¿eh? No me vais a detener nunca. Voy a hacer un emote de una empanada con la cara de Juanito encima. Y va a ser el mejor emote de la historia, ¿me escuchan? O si no, no te detengas. ¡No me detendré! ¿Crees o no? ¡No me detendrán! Haces eso y tengo 3 canciones. Ya lo voy a hacer ahorita, ahorita. Mira, lo voy a apuntar y todo. ¿Dónde está? Aquí. Emote, empanada, Juanitil. Listo. Ay, no me estoy enterando. Y está hablando gente afuera en la calle. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¡Callaros! ¡Callaros, malparidos! Bueno, me voy a atrasar porque no me he enterado de una mierda. No sé ustedes, ¿eh? Eso. Gracias, Dross. Ya me dio penita, no, me da igual. Lo voy a hacer igual. Ay, ¿sí se acuerdan de este papá? Ajá. Sí. ¿Mismo papa? Ah, no, vale. Ay, ¿cuál? ¡Ay, este señor es famoso! Sí, 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 es el oficial, el exorcista oficial. Uh, Oigan, no se callan, no se callan. ¿Ustedes escuchan a la gente en la calle? ¿O solo yo? Necesitamos el Moshi Heart. ¡Oh, pero eso ya existe! Eso ya existe. Miren, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Espérense. Es que son un montón de motes que quería enseñar, ¿saben? Pero que no he enseñado porque es como parte de... ¿Y dónde está? Oigan, se me van a meter aquí en el local, ¿eh? Me está dando miedo la gente. Oye, ¿dónde está el emote? ¡Oh, Dios mío, lo he perdido! ¡Oh, Dios mío, lo he perdido para siempre! ¿Dónde está el emote? Os lo juro que yo lo tenía. Os lo juro. A ver. Espérense. Ahora lo quiero enseñar, ¿saben? O sea... Ay, aquí está. Espérense, le voy a hacer un cut. Le voy a hacer un cut. Bueno, lo voy a mostrar medio segundo. Yeah. Solo para los que están aquí. Son dignos de ver este emote. Yeah. Yeah. Y luego hay una versión
Hay una versión en la que lo estoy mordiendo, pero no sé dónde está. Tengo esta versión y bueno, hay más emotes. Muchos emotes. Sí, Mario los ha visto todos. Mario ha visto todos los emotes de todos los stickers. ¿Os gusta? Me alegra que os guste. Rezable. Está feo. Tú sé que estás feo, Kaito. Tú sé que estás feo. Oye, oigan, ¿por qué Kaito siempre es tan malo conmigo? Siempre está haciéndome el bowling. Dios tiene favorito. Es tsundere, es todo tsunde, es todo tsun y nada dere. Que no es lo mismo. Menos mal que Juanito es normal. Oigan, se están peleando en la calle, se están pegando algo, ¿eh? ¿Saben que no me estoy enterando del caso? A ver si pasa al otro, al uno. Street Fighter en directo. Literal, ¿están escuchando? ¿Están escuchando? Soy yo con Kaito por decir mamadas, sí cierto. Pégale, Juanito, pégale. ¿Qué dices de un pollo? Está diciendo algo de un pollo. Estoy por salir y decir, hola, por favor, ¿os podéis morir? Es que me molestáis para mi directo. Gracias. Una pelea por un pollo. No sé, la gente se pelea por cualquier cosa, por menos cosas. Me dio hambre. Oye, Juanito, yo sé que quieres discutir, pero discute más bajo, por favor. Ah, ya se callaron, gracias. Más entérate en los chismoseas. Ah, uy, a ver, a ver, a ver. Este caso le conozco. Creo que hicieron una película. Mm, Pero este caso es triste. Este caso es triste porque directamente yo sí que creo que esta chica estaba enferma mental y simplemente la dejaron morir de hambre. Uy, ya os hice spoiler. Bueno, ahora veréis, a ver si es el mismo. Creo que sí, que es ese. Mm. Pero Juanito, ¿cómo estás dando tanta bebé? Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias, bebé, de verdad. Ay, qué lindo. Y le cayó a Santos. Genial, genial. Genial, genial. Ya no quiero verlo. No, pero hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo. O sea, no, no. Escúchame, Juanito. Tienes que verlo, tienes que ser valiente. Diga, yo estoy a tu lado. Nomás si te asustas, pues no sé. Si me asusto, ¿te puedo agarrar una chichi? ¿Cómo? Que no puedo tocarte la chichi. ¿Y si tu chichi me toca a mí? Eso no es de mala amiga, ¿no es cierto? Ah, me asusté, pendejo. Me pone a reír el bicho ese. Ay, ¿dónde está la chichi de Juanito? Venga para acá. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Primero un café, ¿no? Oye, pues. A ver. Yo te doy un cafecito si quieres, pero la chichi te la toco igual. Oigan,
hoy fui al Starbucks. Hoy fui al Starbucks y pedí un café nuevo que solamente está por Navidad y se llama Gingerbread o algo así, no sé. Pero bueno, es de jengibre, es un café que lleva jengibre. Y me supo raro, me supo raro. Yeah. I had the gingerbread coffee. It was weird. It tastes like lemon, but lemon with coffee, it's so weird. Mm, it's weird. Yeah, it is. It is, but it tasted like Christmas. I should try it. Yeah, if you want an advice, the chocolates are so good. And also the toffee nut coffee. That one is my favorite. Toffee nut coffee. Are you okay, girl? ¿Estás bien, chica? Oye. Ay, la droga, qué mal, ¿eh? Uy, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. No escuché nada. No escuché nada. Oh, white chocolate mocha coffee. I have never tried that coffee. Is that a real coffee? That one is your favorite? Bajé a plata en Rankeds. Quedó mal porque bajó a plata, pobre. Sí, man, es que el café y el jengibre está raro. Coffee and ginger is together too weird. My favorite coffee from there, but it's a mocha coffee, but instead of black chocolate or chocolate with milk, it's white coffee, white chocolate, right? Bonito modelo tiene, man. Vamos a hacerle pat pat. Hágame pat pat. Welcome, ¿qué tal? Jengibre sabe a colonia. No te voy a decir que no. Okay, then Danko. When I visit the Starbucks, I will try that one. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Me voy a mover a mi habitación. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo, banda. Miren, ya no voy a aparecer del miedo que me dio. No, sí. El 13 estuve cumpliendo años. ¡Hala! ¿Cuántos has cumplido, Brian? Cuéntame. ¿Conoces a Marina Joyce? Sí, lo he visto, pero yo no me acuerdo de qué iba ese caso. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Pues... En Navidad... Quiero cocinar yo. Quiero hacer la cena de Navidad yo. What you gonna do for Christmas, Danko? I wanna cook the dinner that day. No sé qué opinar de los exorcismos, pero tampoco quiero comprobarlo. No, o sea, yo creo que es que es muy raro porque hay cosas en los exorcismos que son como que podrían ser reales, pero hay otras que son una enfermedad mental. Entonces no sé. He cumplido 23 años. ¡Hala! Oye, yo no sé por qué pensaba que tendrías menos años, Brian. No sé por qué. ¿Das miedo? Tus pálido de susto. Me dio tuto. 25 de enero, mi cumpleaños. ¡Hala! ¿Cuántos cumples, Nati? Si estoy en directo, te canto el cumpleaños feliz. I have to work. You have to work the 25 of December? Really? Why? Why? I don't understand. Te dio miedo. Miedo que se te aparezcan los cobradores de impuestos. No, 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 impuestos no. Impuestos no. Ellos me hablan en la noche.
que tengo que pagar. Yo les digo que no. Les digo que en realidad no tengo que pagar. Pero ellos dicen que sí. Que tengo que pagar muchos miles de euros. Entonces empiezan las voces y ya no paran. Bueno. ¿Por qué todos piensan eso? No sé, quizás por la forma de escribir, ¿no? No sé, no sé. Demonios o espíritus malignos, me creo que sí están. Yo también creo. I do believe in energies. Maybe, I don't know if ghosts exist, but there's something strange there. Hay algo raro. O sea, no sé si realmente los fantasmas existan o no, pero yo creo en las energías. ¿Ustedes no? ¿Ustedes no? Claro, visualmente. ¿Cuál es tu película de miedo favorita? Tenía una, pero no me acuerdo cuál era. ¿Cuál es mi película de miedo favorita? Ah, sí, Silent Hill. Silent Hill is my favorite horror movie. Miedo que metan a Moshi en la cárcel por un jamón. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. De hecho, estoy pensando, oigan, si susurro no me duele tanto la garganta. Es que aún no me pongo buena, aún estoy enferma. Maldita sea, sigo muy enferma. Cada vez te quiero más, pero me preocupas a veces, Moshi. Pero no te preocupes por mí. Solo son las voces. Las voces me dicen cosas, pero yo no les hago caso. Yo sé que las voces solo están en mi cabeza, pero ustedes no las oyen. Si se sordice con besoya es más efectivo. Dios mío. En fin, ¿para cuándo Silent Hill el juego? ¿El 2? No sé si me mareé. Es un juego viejo. Los juegos viejos solían tener poco FOV. Y eso es lo que me marea. Pero ahora va a salir el Silent Hill 2, ¿no? El año que viene. I think it's. I think it is Silent Hill soundtrack. Not sure. Espero te recuperes pronto. Yo también me quiero recuperar ya. Odio estar enferma. No hay nada que un shot de tequila no arregle. No tengo tequila. ¿Saben que yo me pongo pedo con 3 shots de tequila? Yo no sé ustedes cuál es su límite. No lo hago con la intención de ofender. Pero no estás ofendiendo a nadie. ¿Cómo? Dos caramelos o miel y toma agüita. No tengo nada de eso. Bueno, tengo agua así. El remake, ¿te mareas con ese? Creo que es el remake. No lo sé. Puede que me maree. Si es en casas, entrando a casa, puede que me maree. Pero si se surre sería ASMR gratis, Mochi, o se paga o nada. Sí, es cierto. Pero yo tengo que hacer un stream en ASMR, ¿sabes? Lo debo. It's been ages since I have played Silent Hill and I have like played the first 3. But they're going to do a remake. Maybe I will play the remake. Maybe I'm not sure. I don't even have a PlayStation 5, so I had to buy one. ¿Qué es lo que te hace enfadar o te ofenden? Me ofende la gente mediocre. Ya está. Ya lo he dicho, me ofende la gente mediocre. Me gusta mucho la gente que es brillante, la gente que tiene ideas buenas, la gente que piensa en grande, y me molesta mucho la gente que vive agachada, porque yo pienso que todos tenemos que mirar hacia arriba, no hacia abajo. Eso es lo que pienso. ¿Quién fue la idea de hacerlo presidente? Pero lo del ASMR, pues fue la meta del cumpleaños. Was disappointed when Silent Hill got cancelled. Yeah, I remember. But they are still going to do it, right? Is there going to be a second Moshi Hiccup compilation?
Let me ask Mario. Mario, vamos a hacer una compilación de hipos. De hiccups, ok. ¿Qué es ser mediocre? Ah, bueno, ya lo expliqué. Le ofende a la gente mediocre y ya me voy. No, mi vida, tú no eres mediocre. Tú no eres mediocre. Tú eres brillante. Tú eres brillante, eres genial. Tienes una voz hermosa, maldita sea, tienes un talento enorme. ¿Sabes qué? Quiero comprarme una kalimba. La he pedido para Navidades. He pedido una kalimba. Y si me la compran, la tocaré aquí en directo con vosotros. ¿Sí? Ay, ok, Santos, besito. I don't have an idea if any Silent Hill related content is in the works. Yeah, the next year. Next year they're going to do the Silent Hill 2 remake. It's a remake. It's not a new game, but I have never played the second game, so you know. Saquen clips de equipos para compilación. Estaría bien. Tienen que hacer clips, nunca me hacen clips ustedes, solamente cuando soy racista. Digo, no, cuando ustedes me ponen algún comentario, yo lo leo, pero yo no soy racista. ¿Sí entienden? ¿Cuándo es tu cumple? El 18 de julio. Hola, Piccolo. ¿Cómo estás, Piccolo? Honestly, the first game could really use a facelift. What's a facelift? You mean change the game? Something in the game? Put something new? ¿Podrías jugar a Shattered Memories? Es un reboot del primero. Oh, y está bien, en plan. Es que siempre me han dicho que el segundo Silent Hill es el mejor. I don't know if should I play the first Silent Hill or the second game because I always heard that the second one is the best. Soy villano, sí. Es villano. Lo mejor es el 2, ok, entendido. Y además no tienen que ver, ¿no? Me imagino. Puedes jugar el segundo sin haber jugado el primero, ¿cierto? Y bien, ay, me alegra mucho, bebé. Bueno, ustedes se tienen que alimentar bien. Tienen que beber mucha agüita. ¿Ya están bebiendo agua, perritas? Ok. Beban agua, maldita sea. ¿Qué les pasa? De hecho, yo voy a beber agua. Yo voy a beber agua. Ustedes tienen que beber agua también. No está nada, Moshi. Yo he comido fruta. Eso sirve. ¿Y no? El 1 y el 3 van unidos. Oh, ok. The first and the third are like the same story. And the second one is a different story. Pero igual le puedes ver un resumen de los juegos, como Elfe de Lobo. Ay, pero no es lo mismo, ¿no? Es como ver un gameplay, no que... No sé, no es igual, o sea, es mejor jugarlo realmente, ¿no creen? ¿Puedo ponerme un collar y me sacas de paseo? Sí. No, pero tú no, Nati, tú no, tú eres un ángel. Oblígueme. Venga. Beba. Agua. Agua. Que beber agua. Porque si no bebe agua, me voy a enojar mucho, ¿sabes? Es que beber agua. Juanito, por Dios, bebe agua. Te vas a morir de deshidratación total. Buen dibujo. ¿Cómo que buen dibujo? Buen dibujo, ¿de dónde? Bueno, he pensado cuando tenga un poquito más de tiempo, en plan, que ya no vaya a streamear modelos de Live 2D, hacer cositas de merchant y en directo. No sé qué opinan. It's hard to be intimidating when you have hurt in your eyes, Moshi. Please don't tell me that. I think I am so scary. So scary. But I'm so cute to be scary, right?
I'm gonna cry. Bueno, ¿tienes frío por esas cobijas? Ustedes no tienen cobijita, porque yo sí que tengo una cobijita. Lo que pasa es que esta cobijita es blanca, pero en realidad la cobija que tengo es una cobija de tigres. La típica cobija de tigres así de casa de lata. Pues esa. La tengo, no sé, me la dio mi mamá. ¿Cuándo tienes tiempo, Moshi? Mm, pues más pronto de lo que tú crees, en realidad. O sea, espero quitarme trabajo pendiente. Eran muy divertidos cuando dibujabas emotes. El dibujo de Anne y tal, la verdad. Sí, sí, sí. Me gustó hacer streams de otras cositas, la verdad. Es muy interesante. You are over cute. No, I want to be scary. I will do another model. I will do another model, and I will have shark teeth and red eyes, and I don't know, something scary. Hola, George, ¿qué tal? Welcome. Yo tengo mi confiable cartón que me protege del frío. No, te voy a dar una mantita, te voy a dar una mantita de tigre, como la que tengo yo. ¿Viste la película de Silent Hill, no? Sí. Es una adaptación del primer juego y en el tercer juego juegas con la niña que sale pero crecida. ¿Pero qué niña? ¿Alexa o la otra? Bueno, son la misma, ¿no? Qué tontería he dicho. Da igual el modelo, es la maldición de la dulzura. No, tendré otro modelo. Tendré otro modelo y... Oigan, oigan, si algún día me hago otra cuenta y otro avatar y aparezco así sin más, ¿me reconocerían? ¿Me reconocerían? It's good for Halloween model. Oh, maybe next Halloween. I have time. Hola, Revelo, ¿cómo estás? Gracias por el anillo. Y se lo come. Ay. Recuerdo cuando vimos esa peli, estaba genial y rara. Me gustó mucho Silent Hill. Me encantó Silent Hill. Jijiji. Sí, por tu diseño. Puede que sí, puede que me reconozcan por el tipo de avatar. O sea, quizás por el estilo. Ay, no sé. Tendría que hacerme otro avatar, pero tendría que ser con otro estilo, ¿verdad? Con otro estilo de coloreado y todo, si no enseguida me pillarían. Mierda. Ese acento andaluz es irreconocible. Pero yo no tengo acento andaluz, yo no soy de Andalucía. Grande mozi sevillana. Usa un modelo gratuito y ya. Ponte un Knuckles. Usar a Knuckles, en realidad. Ay, casi llego tarde al stream, nada, ya estaba cerrando stream. Llegaste hiper tarde. Se le reconocería al toque por tu diseño y esa hermosa voz. Ay, pero yo puedo cambiar la voz, ¿eh? Yo puedo cambiar la voz. O sea, nunca he cambiado la voz aquí. Salvo cuando a lo mejor doblo algún juego, que sí que la cambio un poco para intentar adaptarla a los personajes. Pero podría cambiarla si me hago otro avatar. Ahora me da tentación de hacerme otro avatar. En plan, aunque sea uno gratuito, por probar. A ver. God, ¿te imaginas? Pero estoy cuenta como día moderado. Ok, nada, ten firma la asistente. Incluso si usas un modelo modulador de voz, reconocería ese tono de voz tan lindo junto a esa personalidad que tienes y te reconocería tu hipo. ¡Mierda, el hipo! ¡No! ¡No! ¡Me reconocerían por el hipo! Verga. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo haría ahí? No, no, no podría quitarme el hipo. Adiós, Ryan. Saludos desde Chicago. ¡Oh! ¿Eres de Chicago, Golden? Sácame de Europa. Se descontará el día. Ah, pero ustedes les pagan. Un stream de Moshi doblando anime. Ah, tengo pensamientos. Tengo pensamientos de hacer algo así.
De hecho, es que lo vi porque Kotori lo hizo. Kotori hizo un stream doblando anime y fue como, "Oh, yo quiero, me muero de la envidia, le voy a copiar. Y seguramente lo hago. Pero bueno, quién sabe. Di que tienes un desorden de respiración incontrolable, que parece hipo y listo. ¿Estás dando consejos para que me haga otra cuenta, eh? Quizá. Ay, no sé, ¿qué voz tendría? Me pondría una voz grave. Es que no sé, mi voz neutra es así, ¿no? Pero también... Bueno, lo que pasa es que ahora estoy enferma. Entonces ahora mi voz es como un poco más rara. Voy a hacer un edit de lo de ayer con Nava. ¿Qué pasó ayer con Nava, lo del peruano? Se volvió peruano. Ay, qué risa el Rockly peruano. ¿Conoces a Saurus? No sé quién es. Eh, ponle acento latino. Al próximo avatar. Debería. Buscaremos Bob, VT y ya. Alex. Alex no. Alex no. Orines. Maldita sea. Que alguien me ayude. ¿Estás bien, Danzo? ¿Estás bien? ¿Quieres hablarlo? Quiero decir, yo sé que los psicólogos son caros. Yo sé que los psicólogos son caros, pero no hace daño ir de vez en cuando. ¿Te parece? Creamos una VTuber desde cero en la comunidad. Mm, no le entendí. No sé. No sé, está mal. Está mal, está afectado de la salud. Humor negro. No digan asquerosidades. Háganle caso a Nava, ¿sí? Háganle caso a Nava, por favor. O sea, vayan. Tómense un cafecito ahí, tranquilos, de chill. Pi, 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 y ya. Y ya. Bueno, voy a cerrar el stream, gente, porque ya me cansé de hablar. Me duele mucho la garganta. Estoy muriendo ahogada porque no puedo respirar. Y si le hacemos el modelo a usted, Mochi. Si me hacen un modelo, lo usaría. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ya llegué. ¿Por qué? Justo cuando acabe el stream. No. Es posible. Yo te hago un modelo y lo rigueas. Sí. Sí. Yo lo hago. Yo lo hago, ¿eh? Sí. Dale. De una. Toca hacerle un modelo a Mochi. Dale. El que me haga un modelo me lo dé aparte. Yo lo rigueo, sin problema. Y me hago una cuenta oculta que nadie se entere. Y a ver quién me descubre. Ay. There's a couple with your open like it's bedroom feels really out of place. No. I have two personalities. Because I like the cute and pink Alex Magia things. 27 a And julgar I desta also love carta. the dark stuff. Beep. Te hago a Moshio. No. Don't you dare. No hagas a Moshio. No hagas a Lo prohíbo. Si me haces un modelo, lo uso de nada. Ay, claro, obvio. A ver, pues da, claro. Que la garganta, Moshi, tome mielecita. Me voy a tomar lechita con miel ayer. I'm gonna drink milk with honey when I arrive home. Didn't hear enough stuff because of the animal clip. Don't remember what I said. Oh yeah. That's, I love pink stuff and kawaii things, but I also love dark stuff. Horror stories, horror books. Are my jam. Le dibujamos todos un pedacito de modelo y sale en Frankenstein. Trabajo de escuela, donde pegan todo. ¡Ay, Dios mío! Un trabajo escolar. Un trabajo escolar de todo sería adorable, ¿no?
Una empanada de Juanito con ojos de Oliver. Maravilloso. Me encantaría, de verdad. Me encantaría, te lo juro. Is like a dark version of your bedroom background then? Well, I have the night version. I have the dark version. Yeah. I have a lot of versions of my background. Tengo muchas versiones de mi fondo. Dark, like evil, uncensored with blood. That reminds me the Animal Crossing dark bills village. I don't know if you know those. Además se fue la luz otra vez. ¡No! ¡Maldita lata! ¡Ya se fue la luz de nuevo! ¡No! No. Bueno, chiquillos, ¿cómo brilla? Sí, en realidad no tiene sentido que yo brille. I'm gonna turn on the lights. También es como de noche, pero ¿sí? Con luz, with lights. Siento curiosidad por saber cómo se vería tu modelo con lo de la iluminación, si brillan los ojos y el cascabel así. Lo tengo puesto, pero no sé cómo activarlo. Tiene un botón, pero no me acuerdo cuál. O sea, lo puse y ahí se quedó. ¿Con quién te quieres ir hoy? A ver. Déjame ver, a ver quién hacemos raid. ¿Quién le hacemos raid? ¿Quién le hacemos raid? Oye, ¿le podríamos hacer raid? Ah, a ver. Kotori. Está de extensible. ¿Verdad, chicos? Vamos a irnos con Kotori, que está de extensible. Wait, the stream is ending. Yeah. Because my throat hurts. So I'm gonna have the milk with honey. Yeah, it's so sad. I wanna stay more. I'm so happy here talking with you. Stay bye. Tocino, hola. ¿Qué tal, Tocino? ¿Cómo estás? Está Rubius. Ya, I'm gonna rest. Bueno, sí, este fin de voy a ver cuánto avanzo con Shippuden, que ya vi que voy por el capítulo 9. No se vería una Moshi Dark. Ya hay una Moshi Dark. Bueno, chicos, nos vamos con Kotori, que está de especial extensible. Por favor, denle mucho apoyito, sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos. See you Monday. Bye bye. I love you. Los amo. Bye bye. Yeah.